Historias de líderes que transforman fe en control y esperanza en destrucción son tan antiguas como la humanidad. Pero, ¿qué lleva a las personas a seguir figuras tan peligrosas? ¿Cómo un discurso carismático puede transformar multitudes en prisioneros de una realidad distorsionada? Desde el bosque de Sacaola hasta la selva de Johnstown, las tragedias revelan patrones terriblemente similares. La manipulación psicológica, el aislamiento y el miedo al apocalipsis se convierten en armas en manos de falsos profetas que prometen el paraíso, pero entregan el infierno. ¿Por qué seguimos a quienes, en lugar de respuestas, ofrecen un abismo? Es sobre esa delgada línea entre fe y manipulación de lo que hablaremos hoy. Al final, ¿qué nos hace tan vulnerables? Bienvenidos a otra noche donde los misterios nunca duermen. Soy Medianoche, y esto es 7 noches. La historia de la humanidad está llena de líderes carismáticos que, con palabras convincentes, arrastraron multitudes hacia caminos oscuros. Detrás de sonrisas angelicales y discursos de bondad, muchas de estas figuras ocultaron intenciones malignas, utilizando la fe como arma. ¿Qué hay en estos líderes que parece hipnotizar? Tal vez sea la promesa de respuestas a las grandes preguntas existenciales, aquellas que atormentan el alma humana. Muchos encuentran en estas sectas la ilusión de estabilidad, algo que la vida moderna rara vez proporciona. El misterio radica en cómo estos líderes logran desarmar incluso a las mentes más escépticas, seduciéndolas con una mezcla de espiritualidad y manipulación. Estas sectas suelen florecer en tiempos de crisis, momentos en que el colectivo humano busca explicaciones para el caos. Curioso cómo el caos siempre trae a sus salvadores, ¿verdad? Y nosotros, en nuestra fragilidad, terminamos entregando las llaves de nuestra mente. Es en esa fragilidad donde los falsos profetas plantan sus semillas. No ofrecen solo palabras, sino un refugio, una estructura donde todo parece tener sentido, incluso si ese sentido oculta un abismo. Bajo la promesa de conexión espiritual, crean una red invisible, hecha de dogmas y miedos cuidadosamente alimentados. Quienes entran difícilmente logran salir, como moscas atrapadas en un entramado de mentiras. El poder de estas sectas no está solo en lo que predican, sino en lo que prohíben. Colocan barreras entre los seguidores y el mundo exterior, aislándolos de información, relaciones e incluso de su propia razón. La comunicación es controlada, y todo lo que contradice las enseñanzas del líder es demonizado. Gradualmente, las víctimas pierden la capacidad de pensar por sí mismas, convirtiéndose en peones de un juego que no comprenden. La sensación de misterio se transforma en claustrofobia, como si estuvieran atrapados en una casa llena de sombras y puertas cerradas. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué las personas siguen a líderes tan obviamente abusivos? La respuesta está lejos de ser simple. Muchos líderes manipulan con maestría, creando una fachada de bondad y altruismo. Sus palabras son como hechizos, apelando a los deseos más profundos de sus seguidores: esperanza, redención, propósito. Poco a poco, el líder se convierte en un dios ante los ojos de sus fieles, alguien cuyas palabras no pueden ser cuestionadas. Lo oculto aquí no es solo el objetivo final de la secta, sino lo que sucede en el interior de cada seguidor. Para los de afuera, estas historias parecen absurdas, casi irreales. ¿Cómo alguien podría creer en tales locuras? Sin embargo, para quienes están dentro, todo tiene sentido. La presión del grupo, los rituales y el aislamiento crean una realidad alternativa, donde lo imposible se vuelve posible. Es como si un velo cubriera sus ojos, revelando un mundo que solo el líder puede explicar. Da miedo darse cuenta de cuán vulnerable es el ser humano a la manipulación cuando busca algo más grande que sí mismo. Al final, la mayor arma de estas sectas no es la fuerza, sino el control sobre la narrativa. Transforman dudas en certezas, temores en obediencia y, a veces, fe en desesperación. Para quienes logran escapar, la experiencia es como despertar de una pesadilla, pero las cicatrices permanecen. Y para aquellos que no pueden huir, la prisión espiritual puede ser aún más devastadora que una celda física. Al final, quien controla tu mente, lo controla todo. La Iglesia Internacional de las Buenas Nuevas no comenzó con ruido, sino con susurros, pequeños rumores sobre un hombre llamado Paul Mackenzie, que decía escuchar la voz de Dios. Un extaxista, Mackenzie no tenía nada de extraordinario a primera vista, pero sabía cómo moldear palabras, transformándolas en promesas de salvación. Su tono era tranquilo, casi hipnótico, mientras hablaba sobre el fin de los tiempos y la necesidad de prepararse para el encuentro con Jesús. Poco a poco,
Quienes escuchaban sus sermones comenzaron a creer que él era más que un hombre común. Se autoproclamaba un mensajero divino, alguien capaz de descifrar los secretos del más allá. Mackenzie usaba una estrategia sutil para atraer seguidores. Presentaba el mundo moderno como una amenaza a la pureza espiritual. Educación, tecnología, salud, todo era visto como una trampa del demonio, alejando a las personas de Dios. Para los más desesperados, sus palabras tenían sentido. Al fin y al cabo, el mundo estaba lleno de sufrimiento, y Mackenzie parecía ofrecer una salida. Pero la salida era un camino oscuro, donde el control era absoluto. Desalentaba cualquier pensamiento independiente, diciendo que solo él conocía el camino a la salvación. Así, las personas comenzaron a aislarse, alejándose de amigos, familia e incluso de la realidad. El punto culminante de su manipulación llegó cuando introdujo la idea del ayuno extremo. No era un ayuno común, sino algo mortal. Decía que la única forma de encontrar a Dios era abandonar el cuerpo físico, renunciando a la comida y al agua. Para quienes creían ciegamente, esto tenía sentido. El hambre era vista como un sacrificio sagrado, un portal a la eternidad. Sin embargo, para el mundo exterior, lo que hacía Mackenzie era impensable. Cuando las autoridades finalmente comenzaron a investigar, la verdad que emergió era más oscura de lo que cualquiera podría imaginar. Alrededor del bosque de Sakaola, en Kenia, comenzaron a aparecer tumbas poco profundas. Cada día, los investigadores encontraban más cuerpos, la mayoría de niños. Era como si la tierra intentara exponer los horrores escondidos allí. Las autopsias revelaron muertes causadas por desnutrición severa, pero había algo aún más macabro, señales de mutilación. Surgieron rumores sobre tráfico de órganos, pero Mackenzie lo negaba todo, escondiéndose tras sus sermones. Decía que todo era obra de Satanás, intentando desacreditarlo. Para sus seguidores restantes, él seguía siendo un santo. Es aquí donde el horror toca lo real. Cuando la verdad sale del bosque, no llega con pasos leves, llega gritando. La investigación reveló más de 400 muertes, pero el número exacto puede que nunca se sepa. Muchas familias desaparecieron por completo, como si hubieran sido devoradas por el bosque. Lo más aterrador fue darse cuenta de cómo Mackenzie logró mantener este ciclo de muerte durante tanto tiempo. Usó la fe como un arma, transformando esperanza en desesperación y desesperación en sumisión. El mundo quedó conmocionado, pero para las víctimas, ya era demasiado tarde. La pregunta que permanece es, ¿cuántos otros Mackenzies están aún ocultos, esperando el momento adecuado para actuar? En el centro de esta historia hay una verdad perturbadora. Las personas que siguieron a Mackenzie no eran diferentes de nosotros. Buscaban consuelo, propósito y conexión. El misterio y lo oculto, tan presentes en sus palabras, eran irresistibles para quienes ya se sentían perdidos. Sin embargo, el precio de esa búsqueda fue la destrucción, no solo física, sino espiritual. Mackenzie prometió el cielo, pero entregó el infierno. En la esencia de muchas sectas está una práctica central, la alienación. Para controlar a sus seguidores, líderes como Mackenzie cortan los lazos con el mundo exterior, creando una realidad paralela. Este aislamiento comienza con pequeños cambios, como abandonar ciertas tecnologías o limitar el contacto con amigos y familiares. La idea es que el mundo exterior es corrupto, mientras que la comunidad de la secta es pura y protegida. Poco a poco, los seguidores comienzan a ver todo fuera del grupo como una amenaza. Es un proceso lento, casi imperceptible, pero profundamente eficaz. El uso de prácticas extremas, como el ayuno, es una forma de reforzar ese control. Cuando el cuerpo comienza a fallar, la mente se vuelve más vulnerable. El hambre prolongada causa alucinaciones, y estas experiencias suelen interpretarse como señales divinas. El líder utiliza estos momentos para reafirmar su autoridad, diciendo que las visiones son pruebas de su conexión con lo sobrenatural. Así, el sufrimiento físico se convierte en un ritual, algo que fortalece la fe en lugar de debilitarla. Es una perversión de la realidad, donde el dolor se ve como un camino hacia la iluminación. Otro aspecto importante es el control de la información. En las sectas más radicales, los seguidores solo tienen acceso a lo que el líder permite. Libros, programas de televisión, internet, todo esto es filtrado o prohibido. El resultado es que la visión del mundo del grupo se vuelve completamente distorsionada. Las personas creen únicamente en lo que dice el líder, ya que no tienen otra fuente de conocimiento.
Este aislamiento intelectual es una de las armas más poderosas de una secta, pues impide que los seguidores cuestionen lo que están viviendo. La alienación también se refuerza mediante rituales y símbolos. Estos crean un sentido de pertenencia difícil de abandonar. Para quienes están dentro, esos elementos están cargados de significado y propósito. Sin embargo, para quienes están fuera, a menudo parecen extraños o incluso aterradores. Este contraste genera una barrera adicional, haciendo aún más difícil salir del grupo. Los seguidores se sienten incomprendidos por el mundo exterior, lo que los empuja aún más hacia el interior de la secta. Estas prácticas extremas no solo alienan a los seguidores del mundo, sino también de sí mismos. Mira, no solo pierdes el mundo exterior, te pierdes a ti mismo en el proceso. Es casi como ser borrado poco a poco. La identidad individual se desvanece, siendo reemplazada por la identidad del grupo. Las personas se convierten en reflejos del líder, imitando sus palabras, gestos e incluso pensamientos. Este proceso de despersonalización es una forma de garantizar lealtad absoluta. Después de todo, es mucho más fácil controlar a alguien que ya no tiene un sentido claro de quién es. Al final, la alienación se convierte en una prisión. Para quienes están fuera, parece incomprensible cómo alguien podría aceptar tales condiciones. Pero para quienes están dentro, es como vivir en un sueño donde todo tiene sentido. El misterio y lo oculto se usan como llaves para encerrar esas mentes, transformando a personas comunes en seguidores fanáticos. Es un recordatorio de cómo la búsqueda de respuestas puede llevar a lugares oscuros. La tragedia que surgió de las sombras del bosque de Sakaola es un ejemplo aterrador de hasta dónde puede llegar el control de una secta. Cuando las autoridades comenzaron a desenterrar los cuerpos, el escenario parecía sacado de una pesadilla. Las tumbas poco profundas se cavaban con prisa, como si incluso la muerte necesitara ser oculta. Las víctimas eran en su mayoría niños, sus cuerpos frágiles mostrando señales de una desnutrición lenta y dolorosa. Lo que antes se anunciaba como un sacrificio para alcanzar la eternidad resultó ser una masacre fría, planificada y ejecutada por Paul Mackenzie y sus seguidores más leales. El misterio en torno al bosque no era solo el número de cuerpos, sino también lo que no se veía. Algunas víctimas presentaban marcas que indicaban mutilaciones, lo que levantó sospechas de tráfico de órganos. Esta posibilidad añadió una capa aún más oscura a la historia. Al fin y al cabo, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar Mackenzie para alcanzar poder y dinero? Las investigaciones no lograron responder todas las preguntas, pero el simple hecho de que esta posibilidad exista es suficiente para helar los huesos. El terreno alrededor del bosque parecía gritar, sus árboles como testigos silenciosos de un horror indescriptible. Las víctimas de Mackenzie no eran solo números en una estadística. Eran familias enteras, arrancadas de sus comunidades y llevadas a un lugar donde las promesas de salvación se transformaron en condena. La promesa de un paraíso eterno, algo tan profundamente arraigado en la psicología humana, fue distorsionada de forma cruel. Para estas personas, Mackenzie no era solo un líder religioso, sino un pastor literal, guiando a sus ovejas directamente al matadero. Es difícil imaginar el terror y la desorientación que se apoderaron de los seguidores cuando se dieron cuenta de que estaban siendo conducidos a la muerte. La prensa internacional pintó a Mackenzie como un monstruo, pero lo que hace que esta historia sea aún más inquietante es cómo logró operar durante tanto tiempo. Las autoridades de Kenia ya habían recibido denuncias sobre sus métodos extremos, pero nunca actuaron con firmeza. Cuando finalmente lo hicieron, ya era demasiado tarde para cientos de personas. Este fracaso institucional es una sombra que se cierne sobre la tragedia, un recordatorio de cómo el silencio puede ser tan mortal como la propia violencia. Tal vez el aspecto más perturbador sea que, incluso con los cuerpos siendo descubiertos, todavía había personas defendiendo a Mackenzie, creyendo que realmente era un enviado de Dios. El caso de Sakaola es una herida abierta en el corazón de Kenia. Expone no solo la fragilidad humana ante la manipulación, sino también los límites de la fe ciega. El bosque, que antes era solo un paisaje, ahora es un símbolo del lado más oscuro de la religión. Cada árbol, cada sombra parece guardar secretos que nunca serán completamente revelados. Mackenzie prometió el cielo, pero entregó un infierno terrenal, algo tan visceral que ni siquiera el tiempo podrá borrar. La tragedia en Kenia no es solo una historia de horror, sino también una advertencia. Es un recordatorio de que, por más seductora que sea la idea de respuestas fáciles, el precio puede ser demasiado alto.
Lo que ocurrió en Sacaola no es un caso aislado, sino parte de un patrón más amplio donde la fe y la desesperación se encuentran en un punto sin retorno. Y mientras haya líderes dispuestos a explotar esa vulnerabilidad, el ciclo continuará. En el corazón de Uganda, en una pequeña comunidad agrícola, comenzó una historia que acabaría en cenizas. El movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios fue fundado por Credonia Mwerinde y Joseph Kiwetere, dos individuos de pasados oscuros, pero con palabras que sonaban como promesas de redención. Credonia decía haber recibido visiones de la Virgen María, mientras que Joseph se presentaba como el profeta elegido para restaurar la verdadera fe. Sus seguidores los veían como figuras casi divinas, seres capaces de descifrar los misterios del fin del mundo. Esta promesa de salvación se convirtió en la base de un culto que rápidamente creció en número y fervor. El mensaje central era simple, pero aterrador: el mundo estaba a punto de terminar. Solo los puros serían salvados, aquellos que siguieran los 10 mandamientos al pie de la letra. El grupo adoptó un estilo de vida riguroso, con ayunos intensos, oraciones interminables y un silencio casi absoluto. Los fieles creían que evitar palabras inútiles los acercaría más a Dios, pero en realidad, eso los hacía más fáciles de controlar. La comunidad se aisló, viviendo como un arca de Noé moderna, esperando el diluvio apocalíptico que, según Credonia y Joseph, llegaría en el año 2000. Sin embargo, el año 2000 llegó y pasó, y el mundo seguía en pie. El movimiento, que ya enfrentaba tensiones internas, comenzó a fracturarse. Los seguidores más devotos esperaban respuestas, pero lo que recibieron fueron una serie de excusas. Credonia y Joseph empezaron a posponer el apocalipsis, mes tras mes, mientras reforzaban la idea de que las dudas eran obra de Satanás. Para los más fanáticos, eso era suficiente, pero para otros, la incertidumbre comenzó a crecer, erosionando el control que los líderes tenían sobre el grupo. Fue en ese momento cuando los fundadores decidieron que ya no podían ocultar la verdad. En un acto de desesperación, convocaron a sus seguidores a un gran culto, prometiendo que el momento de la redención finalmente había llegado. Lo que ocurrió esa noche fue una carnicería pura. Credonia y Joseph encerraron a los fieles dentro de una iglesia antes de prenderle fuego al lugar. Las llamas lo consumieron todo, transformando el templo en un verdadero infierno. Quienes no murieron quemados fueron envenenados o asesinados en otros lugares de la comunidad. Más de 1000 personas perdieron la vida en esa masacre. La investigación que siguió reveló el nivel de manipulación y crueldad involucrados. Credonia y Joseph utilizaron la fe como escudo para ocultar sus verdaderas intenciones. Sabían que el apocalipsis no llegaría, pero prefirieron destruir lo que habían creado antes que permitir que fueran expuestos como impostores. Para ellos, la destrucción era una forma de control final, una manera de garantizar que nadie sobreviviera para contar la historia. El destino de los líderes sigue siendo incierto hasta hoy, pero sus acciones dejaron una marca imborrable en Uganda y en el mundo. El movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios es un ejemplo perfecto de cómo el miedo puede ser utilizado como un arma. Las visiones de Credonia y las prédicas de Joseph transformaron a personas comunes en instrumentos de su propia destrucción. El misterio y lo oculto, tan presentes en sus mensajes, crearon un ciclo de devoción y desesperación que terminó de manera trágica. Y, como en otros casos, la lección es clara: la fe, cuando es manipulada, puede convertirse en el arma más letal de todas. Pocas cosas son tan poderosas como el miedo a lo desconocido. Desde tiempos antiguos, el fin del mundo ha sido usado como herramienta de control por aquellos que buscan poder absoluto. Los líderes de sectas saben como nadie cómo explotar esta vulnerabilidad humana, transformando la idea del apocalipsis en una profecía que solo ellos pueden interpretar. Esta manipulación toca el corazón de los seguidores, quienes se ven rodeados por un futuro inevitable y sombrío, donde solo la obediencia al líder puede salvarlos. Es una narrativa oscura, pero extremadamente eficaz, especialmente para quienes ya están buscando respuestas a sus ansiedades. En el caso de Credonia y Joseph, del movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios, el Apocalipsis era descrito con lujo de detalles. La Virgen María les habría revelado que el fin estaba cerca y que solo los más puros se salvarían. Cada prédica reforzaba la idea de que la salvación estaba directamente ligada a la obediencia ciega a los líderes. Esto creaba un ambiente donde los fieles eran constantemente presionados a abandonar sus dudas y abrazar el miedo como motor de su fe. El silencio obligatorio de la comunidad era un reflejo de ese miedo,
un ritual que simbolizaba la sumisión total. Este patrón de manipulación es recurrente en sectas de todo el mundo. Jim Jones, del Templo del Pueblo, utilizó un enfoque similar, combinando elementos de racismo, socialismo y paranoia. Hablaba de visiones que mostraban explosiones nucleares y un enfrentamiento inevitable entre Estados Unidos y el resto del mundo. Para sus seguidores, Jones no era solo un líder, era la última esperanza en un planeta condenado. Es aterrador pensar en cómo estas narrativas logran borrar cualquier rastro de racionalidad, transformando el miedo en una especie de arma invisible que mantiene a todos en línea. El miedo al apocalipsis también es eficaz porque explota una necesidad humana básica: pertenecer a algo más grande. Cuando las personas creen que el fin está cerca, buscan conectarse con aquellos que comparten sus creencias. Esto crea un sentido de comunidad que, aunque parece reconfortante, en realidad es una prisión. La necesidad de pertenecer y el deseo de sobrevivir forman una combinación peligrosa que los líderes explotan para solidificar su control. Quienes están dentro del grupo sienten que están a salvo, mientras que quienes están fuera son vistos como enemigos. Sin embargo, el miedo al apocalipsis no solo destruye mentes, también destruye cuerpos. Cuando líderes como Paul Mackenzie o Credonia perciben que sus seguidores comienzan a dudar, recurren a medidas extremas para mantener el control. La destrucción en masa se presenta como una redención, una forma de evitar la vergüenza de ser desenmascarados. En lugar de admitir sus errores, prefieren borrar toda evidencia, llevándose consigo a aquellos que los siguieron ciegamente. Es una tragedia que se repite con una frecuencia perturbadora, dejando tras de sí un rastro de muerte y sufrimiento. En el fondo, lo que hace que esta manipulación sea tan eficaz es su simplicidad. El miedo al fin del mundo toca algo primordial en todos nosotros, algo que no puede ser fácilmente ignorado. Para los líderes de sectas, es el pretexto perfecto para justificar sus acciones, por más crueles que sean. Y para los seguidores, es una razón para seguir creyendo, incluso cuando todo a su alrededor grita lo contrario. Al final, el apocalipsis puede que nunca llegue, pero el daño causado por la creencia en él es tan real como cualquier catástrofe que los profetas del fin puedan imaginar. La noche que selló el destino de los seguidores del movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios estuvo marcada por un aura de misterio y horror. Credonia Moerinde y Joseph Kiwetere reunieron a sus fieles con una promesa. Finalmente, el apocalipsis estaba a las puertas. La iglesia donde tuvo lugar el encuentro estaba decorada como si se tratara de una celebración. Flores y velas iluminaban el ambiente, creando una falsa sensación de paz. Para los seguidores, aquello era el punto culminante de sus vidas, el momento por el cual lo habían dejado todo. Pero, en realidad, era una trampa mortal. Los líderes cerraron las puertas en cuanto todos estuvieron dentro. Las prédicas, que normalmente eran largas y agotadoras, esta vez fueron breves. Credonia y Joseph pidieron a sus fieles que oraran en silencio mientras ellos preparaban el ritual final. En pocos minutos, el olor a gasolina comenzó a llenar el aire. Lo que vino después fue uno de los actos más brutales de manipulación en masa jamás registrados. Las llamas consumieron la iglesia rápidamente, transformando lo que debía ser un templo sagrado en un infierno en la tierra. Los gritos de desesperación resonaron en la noche, pero nadie afuera sabía realmente lo que estaba ocurriendo. La masacre no terminó allí. Muchos seguidores que no estaban presentes en la iglesia fueron asesinados en lugares separados. Envenenamientos, apuñalamientos y otras formas de ejecución fueron utilizadas para garantizar que el secreto del movimiento no fuera revelado. Cuando las autoridades finalmente comenzaron a investigar, la magnitud del horror se hizo evidente. Los cuerpos estaban esparcidos por toda la comunidad, cada uno contando una historia de miedo, sumisión y traición. Más de 1000 personas perdieron la vida, pero el misterio en torno a los líderes permaneció. Algunos creen que Credonia y Joseph también murieron, pero otros dicen que desaparecieron como sombras en la noche. La masacre en Uganda dejó marcas profundas en el país y en el mundo. Expuso no solo la crueldad de los líderes de sectas, sino también la vulnerabilidad de sus víctimas. Las personas que siguieron a Credonia y Joseph no eran diferentes a cualquiera de nosotros. Buscaban respuestas, consuelo y, sobre todo, salvación. Pero lo que recibieron fue destrucción, en una escala pocas veces vista. Lo más perturbador es pensar que, para los líderes, esto no fue solo un acto de desesperación, sino un cálculo frío, una forma de borrar sus mentiras de una vez por todas. Hoy,
La historia del movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios se utiliza como advertencia. Muestra cómo la fe puede transformarse en un arma mortal cuando se pone en las manos equivocadas. El misterio que rodea los eventos de aquella noche aún persiste, alimentando teorías y preguntas. Pero, en el fondo, la verdad es simple y trágica. Credonia y Joseph eligieron destruirlo todo para proteger su poder. Y, como tantas otras veces, los inocentes pagaron el precio final. La masacre es un recordatorio sombrío de que el deseo de creer en algo más grande puede llevarnos a lugares terribles. Las víctimas de Uganda dejaron un legado de advertencia, un llamado a cuestionar siempre a quienes afirman tener todas las respuestas. Al final, a veces el verdadero apocalipsis no es el fin del mundo, sino lo que nos hacemos unos a otros en el camino. En los años 70, una figura peculiar surgió en la India, difundiendo ideas de liberación espiritual y desapego material. Bhagwan Sri Rajneesh, conocido como Osho, mezclaba filosofía oriental con prácticas modernas de meditación. Sus palabras tenían un atractivo peculiar, atrayendo seguidores de todo el mundo. Pero, detrás de su imagen serena y sus enseñanzas liberadoras, algo más oscuro se estaba gestando. Osho no era solo un gurú espiritual, sino también un estratega hábil, que veía en la devoción de sus discípulos una oportunidad de poder y riqueza. Así, lo que comenzó como un movimiento de autodescubrimiento rápidamente se transformó en una secta global. La sede inicial del movimiento fue en Pune, India, donde retiros espirituales reunían a miles de personas en busca de iluminación. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Osho deseara algo más grande. En 1981, adquirió un extenso terreno en el estado de Oregón, en Estados Unidos, donde fundó Rajneeshpuram, una comunidad autosuficiente y supuestamente utópica. La ciudad tenía una infraestructura digna de una metrópoli, restaurantes, sistema de transporte, policía propia e incluso pistas de aterrizaje. Pero, detrás de esta fachada de prosperidad, había un control total sobre los seguidores, quienes trabajaban casi sin descanso para mantener el lugar funcionando. Osho predicaba desapego material, pero él mismo acumulaba una fortuna. Su colección de coches Rolls-Royce era legendaria, y sus gastos extravagantes contrastaban con la vida sencilla que imponía a los residentes de Rajneeshpuram. Esta paradoja no alejaba a los fieles, por el contrario, parecía fortalecer su aura de misterio. Creían que todo formaba parte de un plan mayor, algo que solo Osho podía entender. Pero, a medida que la ciudad crecía, los conflictos con los habitantes locales aumentaban. Osho quería controlar políticamente las ciudades vecinas e incluso cambiar el nombre de Antelope, lo que generó una ola de resistencia por parte de la población. La tensión culminó en uno de los mayores ataques bioterroristas de la historia de Estados Unidos. En 1984, seguidores de Osho, bajo las órdenes de su asistente Mahanand Seela, contaminaron alimentos en restaurantes locales con salmonela. Más de 750 personas enfermaron, y el incidente reveló hasta dónde estaba dispuesto a llegar el grupo para alcanzar sus objetivos. Este acto no fue solo un intento de poder, sino una demostración de cómo la doctrina de Osho, que predicaba amor y libertad, había sido corrompida por una búsqueda insaciable de control. El ataque puso a Rajneeshpuram bajo el foco de atención, y las autoridades finalmente comenzaron a actuar. Con las investigaciones, surgieron otras acusaciones, incluyendo conspiraciones para asesinatos y evasión fiscal. Osho fue deportado de Estados Unidos, y la comunidad de Rajneeshpuram fue desmantelada. Regresó a la India, donde continuó predicando hasta su muerte en 1990. A pesar de esto, su secta no desapareció completamente. Hoy, el movimiento Rajneesh sobrevive con una nueva imagen, centrándose en prácticas de meditación y alejándose de las polémicas del pasado. Aún así, las sombras de Rajneeshpuram permanecen, un recordatorio de lo que ocurre cuando el poder y la espiritualidad se cruzan de manera peligrosa. Rajneeshpuram es un símbolo de cómo incluso las ideas más puras pueden ser distorsionadas. Osho ofrecía un camino de libertad, pero terminó aprisionando a sus seguidores en un ciclo de obediencia y explotación. El ataque bioterrorista y la corrupción interna de la comunidad demostraron que, detrás de las palabras dulces, había intenciones oscuras. Es un ejemplo de cómo el misterio y lo oculto pueden usarse para encubrir abusos, transformando la búsqueda espiritual en una pesadilla de control y manipulación. El ataque bioterrorista de 1984 fue un punto de inflexión para la comunidad Rajneesh. Hasta entonces, el movimiento de Osho era visto como excéntrico,
pero relativamente inofensivo. Sin embargo, el envenenamiento masivo reveló un lado mucho más siniestro del grupo. Ma Anand Seela, la principal asistente de Oso, ideó el ataque con el objetivo de influir en las elecciones locales. La secta quería garantizar que sus candidatos asumieran el control político de la región, y para ello decidieron incapacitar a la población votante. La elección del método fue tan fría como estratégica: infectar alimentos en restaurantes y mercados con salmonela. El plan se ejecutó con una precisión aterradora. Miembros de la secta se infiltraron en los establecimientos y contaminaron ensaladas, salsas y otros alimentos. En cuestión de días, cientos de personas comenzaron a enfermarse, sufriendo síntomas graves de intoxicación alimentaria. Al principio, las autoridades no tenían idea de que el incidente era un ataque deliberado. Solo después de investigaciones detalladas se descubrió la conexión con Rajneeshpuram. El ataque conmocionó al país, mostrando que la secta no era solo un grupo de espiritualistas, sino una organización capaz de acciones extremas. Oso afirmó no tener participación directa en el ataque, pero las investigaciones señalaron que estaba al tanto de las actividades de Seela. Además, el ataque reveló otros oscuros secretos de la comunidad. Documentos encontrados en Rajneeshpuram indicaron planes para expandir los ataques, incluyendo asesinatos de políticos y periodistas. La idea de que un movimiento espiritual pudiera llevar a cabo actos de terror tan calculados sacudió profundamente la percepción pública sobre Oso y sus seguidores. El misterio que rodeaba a la secta se convirtió en algo más cercano a una pesadilla. La repercusión fue inmediata. Las autoridades intensificaron la vigilancia sobre Rajneeshpuram, y los medios de comunicación expusieron los excesos y abusos del grupo. El ataque bioterrorista no solo puso fin a los planes de Oso en Estados Unidos, sino que también manchó permanentemente su reputación. El gurú, que una vez fue celebrado como un visionario espiritual, ahora era visto como un manipulador peligroso. La imagen de Rajneeshpuram como una utopía se desmoronó, revelando un sistema basado en la explotación, el miedo y el control absoluto. Incluso después del desmantelamiento de Rajneeshpuram, el ataque bioterrorista continuó persiguiendo la memoria colectiva. Fue una lección dolorosa de cómo la devoción ciega puede transformarse en un arma. Ma Anand Seela fue condenada y cumplió una pena de prisión, pero hasta hoy defiende sus acciones como necesarias para proteger el movimiento. Esta justificación es tan perturbadora como el propio ataque, ya que muestra cómo la ideología puede distorsionar la moralidad. El caso del ataque en Oregón es un recordatorio inquietante de cómo el fanatismo puede superar todos los límites. Revela las profundidades de la manipulación psicológica y los peligros de confiar ciegamente en líderes que prometen respuestas para todo. Oso y sus seguidores transformaron un ideal de libertad en un acto de terror, demostrando que, a veces, el mayor enemigo de la espiritualidad es el propio ego humano. Cuando el reverendo Jim Jones fundó el Templo del Pueblo en los años 50, parecía un hombre con una misión noble. Su discurso combinaba justicia social, igualdad racial y espiritualidad cristiana. Para muchos, Jones era un líder carismático, casi mesiánico, que prometía un futuro de armonía e inclusión. Pero había algo inquietante en su presencia, un destello de control absoluto que se percibía incluso en los momentos más inspiradores. A lo largo de los años, ese destello se convirtió en una llama ardiente de paranoia y fanatismo, consumiendo no solo su alma, sino también la de miles de seguidores. El Templo del Pueblo comenzó como una congregación convencional, pero rápidamente se transformó en algo más grande y aislado. Jones no quería solo predicar, quería crear un mundo aparte, donde sus visiones pudieran realizarse sin interferencias. Bajo la fachada de una comunidad amorosa, el Templo del Pueblo se convirtió en un espacio de control rígido, donde cada aspecto de la vida de los seguidores era monitoreado. El miedo era la principal herramienta de Jones. Usaba amenazas veladas y demostraciones de poder para asegurar la obediencia absoluta de sus fieles. En los años 70, la paranoia de Jones alcanzó niveles insoportables. Comenzó a hablar de conspiraciones globales, alegando que el gobierno de Estados Unidos planeaba destruir su comunidad. Estas afirmaciones llevaron a la fundación de Jonestown, una colonia agrícola en la selva de Guyana. Para los seguidores, Jonestown era un paraíso prometido, una oportunidad para escapar de la opresión y construir una nueva vida. Pero, en realidad, el lugar era una prisión. Los habitantes vivían bajo vigilancia constante, enfrentando jornadas de trabajo exhaustivas y castigos severos por cualquier insubordinación.
El control de Jones sobre sus seguidores era total. Realizaba sesiones de adoctrinamiento en masa, donde reforzaba la idea de que el mundo exterior era un enemigo mortal. Ante cualquier señal de duda o desobediencia, reaccionaba con ira y represalias. La alimentación era escasa, las condiciones de vida eran precarias, y el propio Jones comenzó a caer en un ciclo de abuso de drogas y paranoia creciente. Para él, Jonestown no era solo una comunidad, era un escenario donde ejercía su poder absoluto, poniendo a prueba los límites de la devoción de sus seguidores. El punto culminante de la tragedia llegó el 18 de noviembre de 1978, cuando el congresista estadounidense Leo Ryan visitó Jonestown para investigar denuncias de abusos. Fue asesinado por orden de Jones. Sabiendo que el cerco se cerraba, Jones convenció a su comunidad de cometer un suicidio revolucionario. Manipuló a sus seguidores para que bebieran un cóctel fatal de cianuro, prometiéndoles que esto los liberaría del sufrimiento terrenal. Casi 1000 personas murieron ese día, incluyendo más de 300 niños. Jones, el hombre que prometió salvación, fue el último en morir, con un disparo en la cabeza. Jonestown es un recordatorio sombrío del poder de la manipulación. Jim Jones comenzó como un defensor de la igualdad, pero terminó como un dictador espiritual, llevando a sus seguidores a la muerte. La historia del Templo del Pueblo no trata solo de un hombre o una secta, sino de los peligros del fanatismo y la devoción ciega. Es una advertencia de que incluso las promesas más nobles pueden esconder intenciones oscuras, transformando sueños en pesadillas. La masacre de Jonestown es una de las historias más perturbadoras de manipulación masiva en la historia moderna. Lo que comenzó como una comunidad utópica terminó en uno de los mayores suicidios colectivos jamás registrados. La selva de Guyana, con sus paisajes densos y aislados, se convirtió en el escenario perfecto para el horror. Bajo el liderazgo paranoico de Jim Jones, el Templo del Pueblo se transformó en un experimento macabro de control absoluto. Pero, ¿cómo una idea aparentemente benévola degeneró tanto? El aislamiento de Jonestown fue uno de los principales factores del desastre. Jonestown era un paraíso prometido. Pero, ¿cuántas veces el paraíso es solo la entrada al infierno? La ubicación remota de la colonia significaba que los seguidores estaban completamente a merced de Jones. No había escapatoria, ni siquiera para los pensamientos. El líder realizaba noches blancas, ensayos regulares de suicidios colectivos, donde los habitantes eran obligados a beber líquidos que creían que eran veneno. Esto creaba un ambiente de terror constante, donde nadie sabía si viviría para ver el día siguiente. Era una manipulación psicológica calculada, diseñada para destruir la voluntad de los seguidores. La llegada del congresista Leo Ryan trajo un destello de esperanza para algunos. Durante su visita, varias personas intentaron huir, rogando por ayuda. Pero la tragedia pronto se desencadenó. Ryan y miembros de su comitiva fueron asesinados a tiros mientras intentaban abandonar el lugar. Para Jones, esto significó el fin. Sabía que las autoridades irían tras él y decidió que prefería destruirlo todo antes que enfrentar la justicia. El plan de suicidio revolucionario fue puesto en marcha, y los habitantes de Jonestown fueron obligados a beber el cóctel fatal de cianuro. Las escenas que las autoridades encontraron al llegar fueron de puro horror. Los cuerpos estaban esparcidos por todas partes, muchos abrazados en sus últimos momentos. Los niños fueron los primeros en ser envenenados, seguidos por los adultos que, en muchos casos, fueron coaccionados para participar. La grabación de audio realizada por Jones durante el evento revela a un hombre completamente consumido por su propia locura, alentando a sus seguidores a no tener miedo. Es un testimonio aterrador de la profundidad de su manipulación. Aunque Jones murió ese día, el impacto de Jonestown resuena hasta hoy. El evento se convirtió en un símbolo de los peligros del fanatismo y la obediencia ciega. También planteó preguntas difíciles sobre cómo las comunidades aisladas pueden transformarse en trampas mortales. Jonestown no fue solo una tragedia, fue una advertencia sombría sobre los límites de la devoción humana y los horrores que pueden surgir cuando una persona tiene poder absoluto sobre otras. La selva de Guyana nunca será la misma. El suelo donde tantos murieron carga una energía sombría, un recordatorio de lo que sucede cuando el control reemplaza la libertad. Jonestown es una herida en la historia de la humanidad, pero también una lección que no podemos olvidar. Después de todo, el verdadero terror no es lo sobrenatural, sino lo que somos capaces de hacernos unos a otros en nombre de ideologías y creencias. Las tragedias que involucran sectas como las lideradas por Jim Jones
Paul Mackenzie y Credonia Muerinde nos dejan lecciones profundas sobre la vulnerabilidad humana y los peligros de la manipulación. En cada una de estas historias vemos el mismo patrón: líderes carismáticos que convierten la fe en un arma, explotando los miedos y las esperanzas de sus seguidores. Ofrecen respuestas a preguntas universales: el sentido de la vida, el miedo a la muerte, la promesa de salvación. Pero esas respuestas tienen un precio terrible, a menudo pagado con vidas. La historia nos recuerda que el deseo de pertenecer a algo más grande puede llevarnos por caminos oscuros. El aislamiento es una de las herramientas más eficaces utilizadas por estos líderes. Ya sea en Jonestown, en el bosque de Sakaola o en las comunidades de Uganda, los seguidores fueron apartados del mundo exterior, cortando lazos con familiares y amigos. Este aislamiento permite que el líder controle la narrativa, creando una realidad alternativa donde sus palabras son ley. Este proceso de separación no ocurre de una vez, sino en etapas sutiles que dificultan a las víctimas darse cuenta de lo que está sucediendo. Cuando lo hacen, ya están atrapadas en una red de control psicológico. Otra lección importante es el papel del miedo en el mantenimiento de estas sectas. El apocalipsis inminente es una amenaza constante, utilizada para reforzar la obediencia y justificar prácticas extremas. La idea de que el mundo está a punto de terminar transforma las dudas en pecados y los cuestionamientos en traición. Para muchos seguidores, la elección no es solo entre quedarse o partir, sino entre la salvación y la condena. Este miedo, combinado con la presión del grupo, crea un ambiente donde lo imposible parece inevitable y lo absurdo se vuelve aceptable. La manipulación de líderes como Jim Jones y Paul Mackenzie también expone el peligro del poder absoluto. Estos individuos no solo controlaban la vida de sus seguidores, sino también su percepción de la realidad. Se colocaban como intermediarios entre el mundo terrenal y lo divino, exigiendo obediencia total. Este tipo de poder, cuando no se cuestiona, transforma a los líderes en dictadores espirituales, capaces de justificar cualquier acto, por más horrendo que sea. Al final, lo que ofrecen no es salvación, sino destrucción, tanto física como espiritual. Aunque estas historias están marcadas por tragedias, también ofrecen una advertencia clara. Debemos estar atentos al fanatismo y a quienes prometen respuestas fáciles a cuestiones complejas. La línea entre fe y manipulación es tenue, y la historia está llena de ejemplos de cómo puede cruzarse. Cuestionar, dudar y buscar información son actos de resistencia contra el tipo de control que estas sectas ejercen. No es solo una cuestión de protección individual, sino de garantizar que estos horrores no se repitan. Al final, las tragedias de las sectas son un reflejo de los extremos a los que podemos llegar cuando abandonamos nuestra autonomía. Autonomía, una palabra simple, pero que parece lo primero en deslizarse entre los dedos cuando el miedo entra en juego. Nos recuerdan el poder del pensamiento crítico y la importancia de preservar nuestra humanidad, incluso ante lo desconocido. Es un recordatorio sombrío, pero necesario, de que el verdadero mal no está en lo sobrenatural, sino en la manipulación de aquello que nos hace humanos, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro deseo de encontrar significado en la vida. Esta historia es solo una pieza y, algún día, quizás veas el rompecabezas completo. Si esto también te hizo reflexionar, suscríbete y dale me gusta al vídeo. Esto ayuda al canal a crecer. No olvides compartir. Al fin y al cabo, más voces significan más descubrimientos. Si llegaste hasta aquí, es porque algo de este misterio te atrapó. Pero apuesto a que aún no has visto todo. Haz clic en los próximos vídeos para seguir el viaje hacia lo desconocido. No olvides comentar, dar like y suscribirte para no perderte los próximos secretos que voy a revelar. Pero cuidado, una vez que entres, ya no hay vuelta atrás.